Es motivo de debate tanto en la Cámara de Representantes, o fue motivo el día de ayer en la Cámara de Representantes, la iniciativa 229, una iniciativa legislativa que comenzó desde el año pasado en el Congreso de la República, es decir, el presidente Iván Duque en el poder, pero obviamente que este proyecto de ley, esta iniciativa legislativa, no era del presidente Duque, sino de los partidos que formaban en ese momento la oposición, es decir, el Polo Democrático, parte del Partido Liberal, también del Pacto Histórico, es decir, de los 19 congresistas entre verdes y otros sectores. Como ahora hay relativa cantidad bastante alta y hay mayoría en el Congreso de la República, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, que le apoyan al presidente Gustavo Petro los diferentes proyectos de ley, pues esta iniciativa 229 que se llama Educación Sexual Integral para colegios, escuelas e incluso universidades en las que se debe impartir una cátedra de educación sexual integral que los opositores, es decir, los sectores de la derecha extrema, llaman ideología de género y han querido desprestigiar estas iniciativas legislativas diciendo que es que le van a enseñar a las muchachas y a los muchachos a ser homosexuales o a prostituir el cuerpo o bueno, o a incentivar el aborto, en fin, una serie de tergiversaciones que no corresponden a la realidad. Porque está demostrado que en los países donde se ha logrado una educación sexual desde los colegios de primaria, pasando por los de secundaria, cuando estos chicos y chicas entran a la adolescencia y reciben una educación integral de sexualidad, conocer su cuerpo, conocer el placer, conocer otros, tantas cosas que hoy son desconocidas porque en Colombia seguimos siendo un tabú la educación sexual. Aquí todavía hay gente que no sabe qué es el pene o no sabe qué función cumple la vagina, por ejemplo, de una mujer. No saben que hay diferencia hay entre relación sexual y relación genital, que son dos cosas totalmente diferentes en la ciencia de la sexualidad humana. Confunden una cosa con la otra y por eso se presenta tanto embarazo indeseado en menores de edad. Y por eso se presentan tantas violaciones sexuales, tanto abuso, que si los niños y los adolescentes conocieran desde muy temprana edad su cuerpo, lo harían respetar de las demás personas. Pero avanza con mucha discusión y eso es bueno porque es materia de debate y no esperaríamos, por supuesto, que la mayoría de la coalición del Congreso pues apoyen estas iniciativas. Está dividido el Partido Conservador, por ejemplo. Bueno, la bancada conservadora, salvo unos pocos senadores y senadoras, están de acuerdo, pero el resto de los conservadores, por aquello de Provida y de sus principios, por aquello de que sus principios religiosos y morales, obviamente, pues hay unas situaciones que se presentan que no quieren participar o por lo menos no van a aprobar. También que es el partido de la oposición, en su gran mayoría, seguramente todos y todas las senadoras de ese partido, pues no van a estar de acuerdo, porque ellos desde hace un año en que se presentó la iniciativa legislativa en la Cámara de Representantes y en el Senado, lo han calificado como ideología de género y lo han calificado prácticamente satánico y que eso es contrario a la moral. Dentro del Partido Liberal también hay unos sectores cristianos, alguna senadora que es de alguna iglesia cristiana, que se oponen rotundamente a este proyecto de ley y otro tanto está también en la iniciativa que hay los partidos del MIRA, los pocos senadores que tienen MIRA y el Partido de Colombia Justa y Libre. Pero el grueso de la mayoría del Senado y de la Cámara seguramente va a estar de acuerdo y van a aprobar, salvo con algunas modificaciones, tendrá seguramente como todo proyecto de ley sobre una educación sexual integral basada en la ciencia de la sexología,
en las ciencias humanas y sociales que nos enseña la psicología moderna de hoy en día. Es que no se trata de enseñar cosas al azar, ni de incentivar a nada de lo que están diciendo los opositores. Se trata de una ciencia que si las personas lo acogen, es decir, los colegios y universidades y las escuelas empiezan a incentivar desde la niñez, van a entender los niños y niñas a conocer su cuerpo en la teoría y por supuesto, primero que todo, y más adelante cuando ya son adolescentes lo conocen en su práctica, pero ya con la respectiva responsabilidad que ello requiere, porque la sexualidad cuando se ejerce con responsabilidad previene enfermedades de transmisión sexual, previene embarazos, previene violaciones, violencia contra el cuerpo de los seres humanos. Por lo tanto, esa iniciativa es muy necesaria para un país como nosotros. Yo recuerdo por allá en la década de los 80, cuando grandes medios de comunicación, cadenas radiales, le dieron una gran relevancia a la educación sexual. En ese año, en 1985-84, vino a Colombia o estaba exiliado en Colombia el psiquiatra Luis Dragunsky, un psiquiatra argentino que fue el que fundó la cátedra de sexología en la Universidad Nacional de Colombia, la primera cátedra que se hizo en este país. Y eso se le dio gran relevancia en los medios de comunicación, sobre todo había una cadena radial que se llama Caracol. La cadena radial Caracol le difundió en un programa que hacía de 10 de la mañana a 11 de la mañana sobre la educación sexual. Y allí psicólogas como Lucía Nader, que es del departamento del Valle, promovía desde allí una educación sexual integral y eso sirvió mucho en esa época del país. Profamilia tenía otros programas. Desafortunadamente en la década de los 90 y del 2000 volvió el oscurantismo sobre la educación sexual a Colombia y las generaciones que han nacido en esos años se han educado con unos estigmas totalmente distintos, incluso con unos tabúes. Hay tabúes sobre la sexualidad. Por eso ustedes ven en las calles y en todas partes vendiendo píldoras y vendiendo jarabes que nada tienen que ver con la sexualidad, diciendo que son afrodisíacos, que es para promover la potencia sexual, etcétera, etcétera. Todo eso es una falsificación, pero debido a la ignorancia que hay en el país, pues la gente compra todas esas cosas porque no conocen cómo funciona el cuerpo del ser humano, no conocen la sexualidad. Yo recuerdo en Bogotá, hace unos pocos años, por allá en el 2009, miré allá por ahí en el centro de Bogotá, una señora vendiendo unos frasquitos de un supuesto remedio que para reparar la virginidad perdida y le hacían cola a muchas mujeres a comprarlo. Entonces, mire ustedes el desconocimiento y la ignorancia tan grande de la gente de todas las edades en relación con este tema, porque la verdad es que se necesita en Colombia que las cátedras se imparta la sexualidad en las escuelas, en los colegios y por supuesto en las universidades donde también en algunas hay bastante desconocimiento de esto. El debate va a ser candente y no va a ser fácil porque los opositores van a utilizar toda clase de argumentos válidos, por supuesto, de acuerdo a sus pensamientos y a su forma de hacer ese trabajo, pero yo creo que vamos a triunfar en ese tema y por eso este gobierno del cambio es el promotor principal de esa ciencia que se debe impartir desde las escuelas, desde los colegios, como es una educación sexual integral para que los seres humanos desde niños comiencen a conocer su propio cuerpo, sus emociones, que su piel es sexuada, que la sexualidad es algo integral al ser humano y que la genitalidad, hay una barrera, un límite entre la genitalidad y la sexualidad que debe conocerlo todos los seres humanos. Temas de análisis. Les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.